¿Alguna vez te has preguntado qué necesitas para ser un front-end developer completo? Bueno, bienvenidos a Centripio de nuevo. Mi nombre es Andrés Bedoya. Lo que vengo a explicarles el día de hoy es cuál es la ruta que debes seguir para ser un front-end developer, ¿no? Es una profesión, más bien, es un oficio, un rol muy demandado en el mercado. Entonces, para eso me voy a basar en algo que encontré en Pinterest, es una infografía muy interesante y se las voy a ir explicando a paso para que ustedes comprendan esta ruta que deben seguir a los aficionados y a las personas que les encanta como tal este maravilloso mundo del front-end, ¿no? Bueno, entonces, primero que todo, lo que uno necesita para hacer un front-end developer es que le guste el tema gráfico, ¿no? Es que le guste toda esta interactividad con la parte de la usabilidad, ¿sí? Lo que está directamente relacionado con el usuario. Ustedes saben que esta es la primera cara, ¿no? Es como cuando ustedes se visten, se van para una entrevista, esa apariencia, esa imagen que ustedes van a proyectar es lo que va a ver también una persona en un sitio web, por ejemplo, o en una aplicación, ¿sí? Que le va a llamar la atención o por el contrario lo va a alejar, ¿sí? Es el vestido, es la forma de yo presentar como tal esta interfaz. Entonces, ¿qué es lo que necesitas realmente tú para convertirte en un front-end developer? Digamos que hay tres cosas básicas que me cabe la pena resaltar, que son, primero que todo, es el HTML, ¿sí? Pues que obviamente ustedes ya lo deben de conocer. Aquí hay algo muy importante y es que además de HTML no es solo conocer las etiquetas típicas, sino ya también es bueno conocer cómo funciona el HTML5, ¿no? Que ustedes como bien saben, el HTML5 ha evolucionado muchísimo y ha cambiado mucho la forma en la que se venía haciendo HTML pues anteriormente. De hecho ya se convirtió como tal en un estándar y tiene muchas características nuevas que seguramente van a revolucionar como tal el desarrollo del frontend, ¿sí? Los invito a que estudien como tal esta HTML5 con todas sus características. Una de las que más me llama la atención a mí es la semántica, que esto va a permitir que las páginas hoy en día todas las secciones de una página puedan tener un significado y eso va a hacer el trabajo mucho más fácil para los buscadores como Google, que van a poder encontrar las cosas dentro de las páginas mucho más fáciles, ¿sí? Y eso pues también le va a hacer más fácil la vida a las personas que hacen páginas, pues porque van a poder posicionar sus páginas de una forma más acertada. Lo otro que deberían conocer son las CSS, ¿cierto? Dentro de esta parte básica. ¿Qué son las CSS? Pues son las hojas de estilo. Eh, ¿Qué sucede acá? Pues esto es simplemente lo que le da la apariencia como tal, los colores, las formas, no sé, la grilla, ¿sí? La estructura, le da esa estructura como tal a una página HTML. Entonces, digamos que en pro de desacoplar como tal la estructura de un HTML, no se deja todo eso embebido dentro de una página HTML, sino que se separa en algo que se denomina las hojas de estilos, que es lo que nos va a dar como tal esa estructura y esa visualización, ¿sí? Que va a hacer que el usuario como tal se sienta atraído hacia nuestra página web. Y lo tercero, muy importante, es JavaScript. JavaScript es con lo que nosotros le damos acciones, ¿cierto? O le damos vida como tal a esa página web. Es un lenguaje, ¿sí? Es un lenguaje de scripting con el cual nosotros podemos programar acciones y eventos que suceden en estas páginas web. Entonces, si se dan cuenta, estas tres combinaciones hacen que pues, una página web sea pues, bastante exitosa. Ahora bien, esto solo es la parte básica, pero si ya nos adentramos a lo que es un conocimiento más profundo para que ustedes realmente se conviertan en esos front-end developer apetecidos por las empresas, entonces vamos a ver qué es lo que necesitan saber, qué sería lo primero. Yo digo que una de las primeras cosas que ustedes deberían conocer es, por ejemplo, el tema de JavaScript. ¿Sí? JavaScript, como saben, es un lenguaje que ha evolucionado muchísimo. De hecho, en este mismo canal hay un video de mi compañero Oscar Blancarte en el cual les explica cómo JavaScript se está comiendo el mundo, cómo JavaScript está evolucionando
y es pues una forma impresionante. ¿Qué es importante conocer de JavaScript, por ejemplo? Una de las cosas es, por ejemplo, es, escoger un framework para que ustedes puedan estudiarlo y puedan dominarlo, ¿no? ¿Qué les permite el framework? El framework les permite especializarse eh, y hacer las cosas de una forma mucho más rápida. Por ejemplo, ¿cuáles frameworks ustedes conocen que hay en el mercado actualmente? Que son bastante conocidos. Por ejemplo, está Angular, ¿sí? Que pues es bastante conocido y utiliza un lenguaje que se llama TypeScript. Otro framework es, que realmente no es tan framework, sino más como una librería, es React, del cual mi compañero Oscar Blancarte también tiene muchos videos en este mismo canal. No sé, aquí digamos que yo no los voy a decir que cojan uno ni que cojan el otro. También está Vue, o sea, esto es muy subjetivo y, y hay personas que defienden más Angular, otros React, otros Vue, pero pues realmente esto es más a gusto del usuario, ¿no? Yo los invito a que comparen, a que revisen y se vayan por la opción que más quieran, ¿sí? ¿Qué otra cosa deberían conocer dentro de JavaScript? Resulta que de pronto las personas que han programado en algún tema de backend han escuchado el tema de pruebas unitarias, ¿cierto? Y uno se pregunta, pero bueno, ¿hay algunas pruebas unitarias que se pueden ejecutar desde el frontend? Pues efectivamente que sí las hay. Y hay frameworks o librerías que nos pueden ayudar a este tipo de cosas. Por ejemplo, algunos de los que podemos recomendar son los de Jest y los de Mocha. Ya con estos frameworks, si ustedes los aprenden a usar, pueden ya efectuar como tal pruebas unitarias, ¿sí? Incluso pueden ejecutar pruebas unitarias sobre frameworks como React o Angular, ¿sí? Porque pues en últimas estos también se basan en JavaScript. ¿Qué otra cosa deberían conocer? Por ejemplo, pues los lenguajes como TypeScript que les comentaba. TypeScript es un lenguaje de Microsoft, ¿sí? El cual enriquece como tal el JavaScript y es como un JavaScript, por decirlo así, orientado a objetos, ¿sí? Y por ejemplo, Angular, que es bastante famoso, está muy orientado y está basado toda su sintaxis en TypeScript. Entonces es bueno conocerlo. Otras cosas, otra de las cosas que me parece interesante es, por ejemplo, los administradores de paquetes. ¿Sí? De hecho, ustedes ya deben conocer uno que es muy famoso, que es NPM, ¿no? Existen otros, como Jan, pero en última la filosofía de esto es que esto lo que hace es traerse las dependencias que se necesitan pues para desarrollar cierta aplicación web. Por ejemplo, cuando ustedes están desarrollando en React, pues hay una, pues hay un archivo en el cual eh, se trae todas las dependencias con NPM, ¿sí? Entonces, pues digamos que no vamos a profundizar ahorita en estos temas, como les dije, ya hay mucho más información en este canal acerca de React, pero es como para darles un primer vistazo y para explicarles para qué sirve, ¿no? Aquí estamos trazando una ruta. Yo no estoy diciendo que esta sea la única ruta, pero sí les puede dar una orientación muy clara de hacia dónde tienen que irse, pues para convertirse en un front-end developer experto. Sí, otro de los temas que tendríamos que también entrar a revisar son los task runners, que últimas son los ejecutadores de tareas. No sé si conocen ya, pero hay algunos, por ejemplo, como Gulp, ¿sí? Y como Grunt. Digamos que hay algunas diferencias y hay unos que prefieren unos, otros prefieren otros. Hay otro que también que se llama Bower, si no estoy mal. Y digamos que esto ya es muy a gusto del usuario. Si ustedes van a Grunt, van a encontrar tareas mucho con una granularidad mucho más alta, es decir, tareas, por ejemplo, que hacen varias cosas, pero en Gulp las tareas son de una granularidad mucho más fina, es decir, hacen tareas muy específicas. Cada cual, como les digo, a gusto del usuario, puede revisar cuál de todas le gusta más. Pero pues lo interesante de todo esto es el concepto de de los task runners, el concepto de los package manager, el concepto de que se pueden hacer pruebas unitarias, el concepto de que existen lenguajes que enriquecen como tal el mismo JavaScript, que existen frameworks como Angular y React sobre los cuales podemos hacer desarrollos de una forma más fácil, ¿sí? Eh, y otro, digamos que para terminar, en últimas lo que hace el Webpack es como un empaquetador de módulos
que pues digamos que nosotros lo que nos vamos a encontrar cuando desarrollamos en front es que vamos a tener muchos archivos por ahí regados y es una cantidad de archivos impresionantes. Entonces esto lo que nos va a hacer es volvernos el código un poco no, volvernos el código modular para que todos estos archivos se agrupen de tal forma que yo pueda administrar como tal ese desarrollo de una forma mucho más organizada por grupos, por decirlo así, que en este caso pues son módulos. ¿Sí? Bueno, ya yéndonos otro poquito más al lado de las CSS, vamos a ver qué necesitaríamos nosotros saber. De CSS hay un concepto muy importante y es el responsive, ¿sí? En CSS el concepto de responsive es que, por ejemplo, una aplicación tuya pueda servir en cualquier dispositivo, desde un televisor, desde un computador, desde un portátil, una tablet, un celular, ¿sí? A esto se le llama responsive y es que como tal la interfaz se adapta, ¿sí? A lo que, pues a las características específicas del dispositivo. Si tengo un dispositivo muy pequeño, ¿cierto? La interfaz debería poder adaptarse a que si tengo un dispositivo bastante grande. Eso se refiere al responsive. Lo otro que podemos también entrar a revisar es, bueno, ¿cómo hago yo para hacer que mis páginas sean responsive? Bueno, existen, por ejemplo, algunas librerías, algunos frameworks, como por ejemplo está Bootstrap, que es un framework desarrollado por Twitter y tiene una comunidad muy amplia y es muy famoso entre la comunidad de desarrolladores web precisamente porque me ayuda pues, digamos que a estructurar mi página en forma de grilla, de una forma muy estructurada y me permite que mi aplicación sea responsive, ya sea pues, para dispositivos grandes, pequeños o mucho más pequeñitos, ¿sí? Hay algo más que deberíamos saber como concepto de CS y son los preprocesadores, ¿sí? ¿Qué son los preprocesadores? Tenemos, por ejemplo, SAS. SAS es un preprocesador y esto lo único que nos hace es simplificarnos la vida para poder desarrollar, digamos que, o para poder escribir CSS de una forma más fácil o más simple, ¿cierto? Sin conocer toda la estructura del CSS, ¿sí? Ojo, esto no quiere decir que ustedes no tengan que conocer CSS, sí lo tienen que conocer las bases, tienen que conocer cómo se estructura, ¿sí? Para que el procesador lo puedan usar bien y entiendan como tal las ventajas de cuál es la diferencia entre hacer esto en CSS puro o hacerlo en un procesador tipo SAS, por ejemplo, ¿sí? Así es como realmente ustedes pueden entender qué es lo que están haciendo, ¿sí? Conociendo como tal cómo funciona CSS y después ya uno con un preprocesador SAS, pues lo va a hacer mucho más rápido, ¿sí? Pero va a entender qué es lo que está pasando y va a dar como tal soluciones adecuadas. ¿Qué otra cosa podemos ver acá? Ya para terminar, quiero hablarles es del tema de las metodologías. Hay metodologías que pues, también debemos saber para poder desarrollar en Frontend Developer. Por ejemplo, les voy a hablar de JavaScript. Algunas cosas que ustedes deberían conocer de JavaScript son, por ejemplo, los patrones de diseño. Ustedes saben que los patrones de diseño son las soluciones a problemas muy frecuentes y que ya alguien ha planteado una solución. No vamos a reinventarnos la rueda. Busquemos la solución, busquemos los patrones que existen y apliquémoslos, ¿no? No solo es conocer la teoría, es también aplicarlos y saber en qué momento un patrón puede aplicar. Si esto aplica pues, para cualquier lenguaje de programación. Lo otro que también deberíamos conocer acá dentro de JavaScript son expresiones regulares que son ampliamente usadas, ¿sí? Hay otra serie de patrones que son los de GAN of 4, que son como 24 patrones que también nos ayudan a complementar como tal el desarrollo del frontend, ¿sí? Y también conocer, por ejemplo, diferentes técnicas eh, de testing, ¿sí? Para que también podamos aportar un valor agregado. Digamos que esto también, de cierta forma, esto se va uniendo con algo que denominamos DevOps, pero que no vamos a tocar acá, en el cual esto se integra, las pruebas unitarias se integran automáticamente con otras tecnologías para que esto se ejecute automáticamente, ¿sí? Bueno, otra metodología que podemos llegar a ver acá es el tema de los CSS. Dentro de los CSS nosotros podemos ver varias metodologías. Aquí se los invito a que investiguen un poquito más.
Aquí simplemente se las voy a nombrar. Existen metodologías como BEN, como OCSS, SMAC, SMAC SS. Y bueno, si a ustedes les interesa, de pronto podríamos estar haciendo un video de cómo se utiliza cada una de ellas, ¿no? Pero creo que hasta el momento he cubierto lo que quería decirles. Y es la ruta que ustedes deberían seguir para ser un front-end developer totalmente integral y que cumpla con las características del mercado tan exigente que tenemos hoy en día. Entonces los invito a que estudien, los invito a que investiguen. Aquí en Centripio les vamos a ayudar mucho con esa ruta que ustedes quieren lograr técnicamente, ya sea a nivel de backend o a nivel de frontend, ¿sí? Entonces, los invito a que se suscriban al canal. No olviden, mi nombre es Andrés Bedoya. Síganos en YouTube, síganos en Twitter, síganos en Facebook. Y bueno, hasta la próxima, amigos, y nos vemos muy pronto.